El anime comienza con una niña de pelo rubio corriendo en un bosque, junto a su perrita Dorothy. De pronto vemos que la niña se detiene y corre hacia una luz al final del bosque, y al llegar ve otra niña de pelo rojo cantando. Pero bueno, en ese momento vemos que la despiertan a la chiquita, quien resulta ser una princesa llamada Fine, que se da cuenta que lo del bosque era un simple sueño. Y bueno, para que entiendan mejor de la historia, resulta que este anime está ambientado en una tierra alternativa durante la Segunda Batalla Mundial, y Fine es la princesa de un pequeño reino llamado Elfin, el cual los alemanes quieren conquistar. Y bueno, por lo tanto también buscan a la princesa. Continuando con la historia, los soldados alemanes que están en el tren comienzan a perseguir a nuestra prota. Mientras lo hacen, un hombre llamado Rage les pregunta a los soldados qué están haciendo, a lo que estos le comentan que han encontrado a esa chica con la descripción de la princesa. Al escuchar esto, el hombre le cuenta a su mayor lo que está ocurriendo, por lo que él le responde que lo más seguro es que la princesa esté viajando para buscar aliados en otras tierras. Pero bueno, por otro lado vemos que Fine y sus dos guardaespaldas se suben arriba del tren para tratar de esconderse, pero de pronto aparecen los soldados y obviamente ambos comienzan a disparar, pero nuestra protagonista rompe una ventana y le dice a Tobias y a He-Man, obviamente quienes son sus guardaespaldas, que la siga. Entonces al entrar se dan cuenta que ese es el almacén del tren, por lo que Fine se acerca a una clase de ataúd, donde logra ver a una chica, pero antes de reconocerla aparece el hombre de lentes de hace rato con un arma en la mano, diciéndole a Fine que se aleje de aquel ataúd. Es en ese instante que Tobias trata de dispararle al hombre, pero este le termina disparando primero, lo que obviamente hace que caiga al suelo, y enseguida llegan otros 3 soldados más para arrestar a Fine, pero luego de pasar por un túnel, esta se lanza al agua junto a He-Man y a Tobias. Entonces cuando los soldados ven aquel ataúd, ven a la misma chica con la que la princesa había soñado, y repentinamente el hombre de lentes termina disparándole a los otros 3. Pero volviendo con esta prota, luego de salir del agua, Tobias le dice a Fine que salva a su reino, y diciendo esto, Tobias termina muriendo, a lo que la princesa promete no olvidar su lealtad, y mucho menos ahora cuando más naciones parecen estar en batalla, por lo que ya más tarde vemos que la prota se va a bañar, diciéndose a ella misma que no tiene que darse por vencida, por lo que luego vemos que entra a su cuarto para vestirse. Por otro lado, Rage y el otro hombre se dirigen al palacio de su emperador, y consigo llegan el ataúd, el cual lleva a la chica quien resulta ser la última miembro de un clan de brujas, el cual posee la habilidad de manipular mágicamente cualquier objeto que tocan, por lo que el emperador está muy interesado en saber si la leyenda es cierta, por lo que mientras tanto vemos que el Lord Redford de Britannia deja entrar a Fine a su cuarto para hablar acerca de la batalla que está ocurriendo, por lo que Fine le pide que por favor envíe un grupo de soldados a su reino para ayudarlos, y que si lo hace ella se va a casar con el príncipe de Britannia, a lo que este le dice que no será tan fácil, ya que han tenido muchas bajas de soldados por todos los ataques que sufrieron. Pero en ese momento entra un mesero y le da un papel con un mensaje a Redford, y este al leerlo le dice a Fine que ya no hay nada para hacer, ya que los alemanes han empezado a atacar su nación, con sus aviones y sus barcos. Entonces al terminar de hablar, entran en el cuarto unos soldados alemanes, quienes se llevan a la princesa para que el emperador pueda verla. Así que al estar en el avión, Fine ve el mismo ataúd que estaba en el tren, y mientras los soldados hablan, el avión comienza a caerse, así que en ese momento Fine aprovecha para tomar la pistola de uno de ellos, pero antes de que pueda disparar, uno de ellos le da en el brazo, dejándola bastante herida, y en ese momento, Izetta, quien es la bruja, abre los ojos y ve a Fine, por lo que el ataúd se abre con una fuerte luz, y esta se eleva. Entonces cuando Fine la ve, se acuerda de haberla visto en su sueño, y cae desmayada, por lo que al ver esta situación, Izetta parte el avión en dos, y toma a Fine en brazos para poder rescatarla. Entonces al escuchar la explosión del avión, los demás soldados deciden regresar para ver qué pasó. Al hacerlo se encuentran con Izetta y Fine montadas en un rifle volando, así que comienzan a perseguirlas, a lo que obviamente ellas aumentan la velocidad para dispersarlos. Entonces estos comienzan a dispararle, pero bueno, Izetta usando su magia salpica un poquito de sangre y termina acabando con todos los aviones. De esta manera ella va eliminando uno por uno, pero luego se da cuenta de que no le queda magia, por lo que ambas empiezan a caer al suelo, y entonces al ver esto, el último soldado que queda se lanza contra ellas en su avión, pero Fine lo apunta con el rifle para dispararle y así alejarse de él, porque ya una vez en el suelo, Izetta ve que Fine ha perdido mucha sangre, por lo que le pone una venda y la coloca en su hombro para caminar, ya que están cerca del reino al fin, por lo que mientras tanto en el palacio de este reino, el papá de Fine se encuentra muy enfermo en su cama, por lo que el general Schneider va a su cuarto con otros sirvientes, para decirle que al parecer están perdiendo la batalla contra los alemanes, y mientras tanto sus soldados vuelven al reino, ya que la mayoría quedaron muy golpeados, pero en el camino se encuentran con Izetta cargando a Fine, y obviamente al verlas llaman al doctor para que las revise, y en sí Izetta se ofrece en ayudarlos, diciéndole que quiere mucho a Fine, así que ya en la revisión, el doctor le ve una vieja herida a Fine, a lo que Izetta le dice que esa herida es por culpa de ella, así que ella empieza a recordar cuando las dos se conocieron, que fue justo como Fine había soñado al principio, y aunque a ella, su abuela, le había dicho que no usara su magia, con Fine fue diferente, ya que estaba contenta de haberla conocido, y de saber de que ella era una bruja buena, por lo que desde ese momento se la pasaban juntas todos los días.
días. Bueno, por lo tanto Zeta le dice al doctor que Fine la salvó, así que luego de curar a ella, el doctor le dice a Zeta que ella también está herida, así que obviamente se pone a curarla. Pero en definitiva, al pasar unas cuantas horas, Fine se despierta, lo que deja muy contenta a la brujita, que no quería comer hasta que ella abriera los ojos. Pero ya cambiando de escena y al día siguiente, vemos que todos continúan el camino hacia unas ruinas para esperar al enemigo, por lo que llegado al lugar, el sargento le dice a Fine que han destruido los puentes, para que los alemanes se tarden en alcanzarlo. Pero bueno, a ella no le pareció una buena idea, ya que sin puentes ellos tampoco podrían salir. Pero bueno, luego manda a llamar a Zeta y le dice que tiene que irse ya que no quiere ponerla en peligro. Sin embargo, esta le responde que no quiere hacerlo, y le dice que su única petición es que ella sea su esperanza, al igual que para todos en su reino. Y paralelamente a esto, vemos que Rage y el anteojudo consiguen el avión hecho pedazos, por lo cual deducen que Zeta es una bruja de verdad, así que bueno, se prometen a encontrarla. Y cambiando de escena, vemos que en el frente de batalla del reino al fin, se encuentra un chico muy asustado, ya que es su primera vez en la batalla, por lo que el sargento le dice que con ese miedo no podrá hacer nada cuando llegue la hora de la verdad. Y en ese momento vemos que llegan unos soldados del mismo bando, avisando que se aproxima un gran ataque, y el sargento al ver el cielo ve a los aviones enemigos acercándose. Entonces estos dejan caer unas cuantas bombas sobre ellos, por lo que obviamente el sargento se tira sobre el chico para protegerlo. En sí, al terminar el bombardeo, el chico se levanta y ve al sargento manchado de sangre, pero por otro lado, Zeta le sigue insistiendo a Fine que la ayudará en la batalla, pero esta le responde que habrá muchos soldados contra ella, y ella por su parte le responde que con su poder podrá vencerlos. No obstante, Fine le dice que no la quiere incluir en esta batalla, pero en ese instante llegan los informes del bombardeo, por eso el general la avisa a Schneider, y obviamente este por su lado manda a los soldados a evacuar a las personas del reino. Y por otro lado, en Alemania, el general del ejército recibe los informes del bombardeo y manda a sus soldados a seguir atacando usando los tanques de batalla, y por lo tanto estos siguen las órdenes y comienzan a atacar, por lo que los del frente de Alfin intentan defenderse tirándole misiles, pero los alemanes siguen disparando y terminan matando a todos los soldados de la primera base, justamente donde se encontraba aquel chico llamado Jonas. Así que sin poder dar respuesta al ataque, el general manda a decir a los sobrevivientes que retrocedan a la segunda base, por lo que Jonas se retira, pensando en que tiene que sobrevivir para su familia. Y mientras tanto, el grupo de soldados que están con Fine le piden a ella que los dejen ir a pelear en el frente junto con los demás, pero esta les dice que no, ya que por ahora no es momento para que ellos peleen, ya que los del frente le están haciendo tiempo y tienen que aprovecharlo. Pero bueno, Zeta al escuchar esto dice que Fine siente que tiene que hacer algo, y vemos que en ese momento Jonas y los demás parecen no resistir al ataque en la segunda base, y este al alzar los ojos ve cómo se acercan más aviones alemanes, pero cuando están a punto de soltar las bombas aparece Zeta controlando las espadas y termina acabando con todos los aviones, y a pesar de que estos les disparan y Zeta termina con todos, por lo que luego sin querer se descuida y termina golpeándose con un árbol. Pero al abrir los ojos, Jonas y los soldados le preguntan si se encuentra bien, a lo que esta responde que sí, y les preguntan dónde encuentra más espadas, a lo que uno de ellos le indica el lugar, así que esta toma un rifle y los convierte en una escoba voladora. Y vemos que mientras los tanques siguen disparándoles a Jonas y a los demás, Zeta llega con su grupo de espadas para terminar el enfrentamiento, pero se da cuenta de que las espadas no logran atravesar los tanques, por lo que usa su magia para poder levantarlos, y luego tirarlos al suelo dejándolos sin poder hacer nada. Obviamente al ver esto, Fine le dice al general que se comunique con los soldados del frente, para poder darles un mensaje en clave Morse, y en este les dice que Zeta es la bruja blanca, que ha vuelto para salvar su reino, y obviamente al saber esto, los soldados se levantan y salen a ayudar a Zeta ganando la batalla. Y bueno, por otro lado, cuando a los superiores alemanes les llega la noticia, obviamente se ponen a temblar de miedo, pero bueno, mientras tanto Zeta vuelve a donde está Fine, para decirle que no podía soportar ver a su reino perder, a lo que está por su lado la abraza y le termina dando las gracias, por lo que al final los soldados se colocan enfrente de ellas y comienzan a cantar una canción de victoria, por lo que ya más tarde, cuando Fine llega al palacio junto a los demás, entra al cuarto de su padre, donde lamentablemente encuentra a sus sirvientas, llorando por la muerte de él. Obviamente ella se acerca y lo termina abrazando con lágrimas en los ojos, por lo que mientras tanto el teniente general de las fuerzas alemanas llega a Berlín, donde bueno, obviamente se encuentra el imperio alemán. Estando en el lugar, el emperador le pregunta qué ha pasado, a lo que este le contenta que el ataque hacia Alfin ha fracasado, debido a una chica la cual los soldados la vieron como una bruja. Obviamente al oír esto, el emperador se empieza a reír y le responde al teniente que ya no estará a cargo de sus tropas y que se vaya a cuidar a los prisioneros. De esta forma el emperador junto a sus ayudantes se quedan pensando en lo que harán a partir de ahora. Así que ya la mañana siguiente vemos que Zeta se despierta en una de las camas del palacio. En el lugar se encuentra con una chica, quien le explica que se había quedado dormida, por lo que luego entra una sirvienta, quien se presenta como Lot, y le dice que cubrirá todas sus necesidades, por lo que a Zeta le sorprende, ya que no está acostumbrada a este tipo de atención. Sin embargo, Lot se le coloca detrás y le arranca el vestido, dejándole los pechos al aire y avergonzándola un poquito. Igual mientras tanto, Fine se reúne con los generales y sus consejeros, para decirle que hasta el día de su coronación es mejor mantener la muerte de su padre en secreto, ya que bueno, esto podría traerle algunas dificultades. Y por su parte Schneider le pregunta que si Zeta es una bruja, que en sí los podría ayudar en la batalla, a lo que esta le dice que no quiere arriesgar su vida, pero bueno, el general comenta que ella se ofreció voluntariamente en ayudar. Y bueno, por otro lado vemos que Lot le da un baño a la brujita,
y le dice que le enseñe un poco de magia, a lo que este le responde que en este sitio no se puede. Pero bueno, al oír esto, Bianca, la guardia, le dice que le enseñe su magia para confirmar que es una bruja de verdad. Pero en ese momento Lot se tropieza, chocando con la estatua que está en el baño, la cual deja caer un jarrón que termina golpeando en la frente de Zeta. Así que después de esto, Bianca le va a contar lo sucedido a Fine y a todos los que están con ella, por lo que esta manda a llamar a la bruja. Y al llegar, Fine le pregunta por qué no esquivó el jarrón con su magia, a lo que esta le responde que es una bruja, o sea, no puede utilizar magia todo el tiempo, ya que su poder proviene de las líneas de la ley, las cuales están en la tierra, pero bueno, no en todos los lugares. Así que al escuchar esto, el teniente Snyder dice que no será fácil usarla para la batalla, si en todos los lugares no puede pelear. Pero en definitiva el consejero menciona que si nadie se entera de que su poder funciona así, no habrá problemas. Así que concuerdan en dar la noticia de que la bruja blanca ha vuelto, para obviamente aterrorizar a todos los alemanes. Entonces, como parte del plan, Fine llama a Elvira, quien es una reportera muy famosa, y se la presenta a la brujita. Pero dejando eso de lado y más tarde, la brujita le dice a nuestra prota que en el antiguo palacio donde ellos vivían, su abuela le dijo que hay un secreto sobre las brujas, por lo que esta le dice a Bianca que la acompañe para ver si es cierto. Por eso, al entrar al palacio, la brujita ve las paredes y se da cuenta de algo diferente. Así que usando un poco de su magia, descubre que en ese lugar hay líneas de la ley. Pero bueno, de vuelta al otro palacio, Bianca le pregunta a Zeta que por qué es tan leal a la princesa, a lo que esta le cuenta que cuando era una niña, unos campesinos la culparon de quemar un granero y la comenzaron a golpear, pero en ese momento apareció Fine, quien recibió los golpes por ella y la defendió, y es por este motivo que ella desde ese momento juró hacer lo mismo por ella. Así que al escuchar esto, Bianca le dice que también le ayudará a proteger a la princesa. Y bueno, ya en definitiva, unos días más tarde, llega el momento de la coronación de Fine. Por lo tanto, la brujita se colocó un vestido nuevo y practica su presentación con el mapa de la línea de ley que consiguió en el otro palacio. Y en ese momento llega Fine con su bello vestido, diciéndole a la brujita que no sabe cómo agradecerle por todo, a lo que esta le responde que si hace que su reino y todas las personas estén en paz, con eso va a bastar. Por lo que en definitiva Fine termina prometiéndole que lo va a hacer. Por lo que luego de esto comienza la ceremonia para nombrar a Fine como archiduquesa del reino de Alfin. Y para terminar la ceremonia, esta besa la espada puesta delante de ella, lo que hace que los asistentes y los fotógrafos comiencen a tomarle fotos. Así que comenzando su discurso, Fine anuncia la muerte de su padre, pero también dice que no hay nada que temer, ya que cuentan con la ayuda de la bruja blanca, quien promete cuidarlos. Y en ese momento, Zeta aparece, montando la espada y mostrándoles a toda su magia, por lo que luego toma de la mano a Fine, quien dice que quien quiera pelear contra ellos recibirá la furia de la bruja. Obviamente, enseguida las fotos y las noticias llegan a todo el mundo, incluido al emperador alemán en Berlín, quien le comenta al hombre de lentes que tienen que hacer lo que sea para capturar a esa bruja. Por lo que, pasado unos días, el emperador se sigue enterando de los ataques de la bruja a sus tropas en distintas zonas. Y obviamente, al enterarse de esto, Reg y el hombre de lentes se reúnen con el capitán Basler, el cual fue el único que sobrevivió al primer ataque de Zeta en su avión. A lo que ya al estar reunidos, este les cuenta sobre la velocidad y el poder de Zeta. Y el hombre de lentes, al escuchar esto, le da las gracias y le dice que pronto lo van a llamar para ir por la bruja. Entonces, ya en camino, Reg le comenta a su colega que la bruja parece ser invencible, pero este le responde que si lo fuera, las brujas gobernarían todo el mundo. Por lo que deduce que Zeta sí tiene poder, pero también tiene un límite o quizás hasta una debilidad. Y volviendo con nuestra prota, ella se reúne con Zeta y los demás para mostrarles un mapa donde muestra dónde hay línea de ley y dónde no. Pero en ese momento reciben una llamada, a lo que Elvira agarra el teléfono y luego les dice que los alemanes se están acercando por el valle, justo por donde la brujita no puede utilizar su magia. Sin embargo, el consejero dice que él y Fine ya tienen un plan para eso. Así que mientras tanto, los soldados alemanes se acercan por el valle y comienzan a disparar, haciendo que el grupo de soldados, donde está Jonás, tengan que retroceder varios kilómetros. Es entonces cuando Fine le hace saber su plan a todos para engañar a los alemanes, así que luego lo pone en marcha. Por lo que mientras estos siguen disparando, Bianca y las demás amarran una muñeca vestida como la bruja a un avión para hacerle creer a los alemanes que es ella, por lo que luego la sueltan para que ésta caiga en un lugar planeado. Entonces al caer, la brujita sale arriba en la montaña, diciéndole a los alemanes que se retiren si no quieren perder. Pero estos responden que no le harán caso a un cuento de hadas, por lo que comienzan a dispararle. Pero Bianca y las demás chicas le disparan a sus armas para hacerlos creer que Zeta es la que responde. Por lo que luego la brujita les dice que como no se rindieron, no les queda más remedio que va a aplastarlos con las rocas. A lo que Bianca en ese momento hace explotar unos explosivos para que éstas los aplasten a todos. En sí, el plan termina y las chicas vuelven con Fine. Por otro lado, cuando Reg se entera de esto, le comenta a su camarada que la bruja tiene mucho más poder ahora, a lo que él le pregunta si mandó al chico como espía para el ejército de Fine, a lo que él le responde que sí. Resulta que este chico con cara arrugada logra formar parte del ejército. Estando ahí, le pregunta a su general dónde está Jonás, a lo que este le responde que está en el río, a lo que estando ahí, Jonás sin querer deja caer la fotografía de su familia al agua, por lo que sale corriendo para tomarla. Pero cuando está cerca, ve a Snyder y al consejero de la princesa hablando sobre el engaño que acaban de hacer con la brujita, a lo que de pronto el consejero escucha unos pasos y corre hacia donde estaba Jonás, pero en definitiva no logra verlo.
solo ve la fotografía en el agua. Pero bueno, en cambio Jonás llega corriendo al campamento, donde le dice al cara arrugada que se han tirado del mayor secreto de la bruja. Y por otro lado, en el palacio, la brujita se encuentra arrancando hierba, pero Lot la encuentra y le dice que deje de trabajar, así que la lleva con Fine y Bianca, quienes también le dicen lo mismo. Por lo que luego Fine le pregunta que si quiere hacer algo más, pero antes de poder responder aparece Elvira y le dice a todas que ella tiene algo en mente, por lo que las chicas van con ella a su cuarto del palacio. Al entrar, esta le dice que ayuden a Iseta a comportarse como una dama, por lo que Lot le coloca un vestido sumamente apretado, que pareciera que los pechos se le van a explotar. Entonces, al estar lista, Elvira le dice a Bianca que haga el papel del hombre y termine bailando con ella, por lo que bueno, ella termina aceptando, así que comienzan a bailar, a pesar de unos cuantos pisotones y cabezazos, por lo que luego le toca el turno a Fine, quien por supuesto sí sabe bailar. Entonces, al terminar con el baile, las chicas se toman un té para descansar, por lo que mientras tanto Fine le comenta acerca de su pastel preferido, pero luego Iseta les dice que si no tiene más planes, ella tiene una petición, por lo que mientras tanto vemos que Rach lleva al capitán Basler a la base de armas alemanes, donde le muestra todo el lugar, y por último le enseña un avión sumamente nuevo que piensa usar, a lo que vemos que este se emociona como un nene. Y por otro lado vemos que el hombre de gafas habla con la capitana de la base sobre Iseta, y le dice que esta debe tener alguna debilidad, a lo que ella le responde que de ser así, ¿qué es lo que necesita para destruirla? En respuesta, este le dice que necesita permiso para usar el taller número 9, y bueno, luego de pensarlo un poco, la capitana lo lleva al taller dándole el permiso. Y volviendo con estas protas, la petición de la brujita es ir a probar el pastel que tanto le gusta a la princesa, así que en definitiva cada una se disfraza un poco, para que no la reconozcan. Entonces al probar el pastel, Fine y la brujita quedan encantadas con el sabor, y en ese momento la dueña de la tienda le dice a Fine que siempre agradece que ella vaya a comer al lugar, a lo que esta le responde que ella no es la princesa, pero Bianca le comenta que desde hace tiempo ellos se han dado cuenta de quiénes son en verdad, solo que bueno, no le habían dicho nada ya que se las veían muy felices. Entonces al ver esto, Fine se levanta y se desata el pelo para que todos vean que es la princesa, por lo que la brujita hace lo mismo, así que Fine les dice a todos que muy pronto no tendrán que esperar tanto para seguir probando pasteles como estos, ya que junto con su amiga harán que todo vuelva a la normalidad. Y ya de vuelta al palacio, el consejero le dice a Fine que no vuelva a tomar un escándalo como ese, y por su lado ella le promete que no volverá a hacerlo, a lo que posteriormente este le dice que le dé permisos para ir a Britania, donde ahí se reunirá con los países afectados, y que por lo tanto es una buena oportunidad para ser aliados, por lo que Fine le responde que si es así, lo mejor sería que ella fuera con la bruja, pero en ese entonces suena el teléfono, por lo que el consejero contesta la llamada de parte de su espía, quien ha descubierto que hay un espía infiltrado en el ejército. Entonces al oír esto, el consejero le dice a la prota que lo mejor es que ella se vaya con la bruja, por lo que mientras tanto Jonás va por el bosque junto al espía de cara arrugada, quien saca su arma y le dice que le cuente el secreto de la bruja, pero este le responde que no, y por esto el espía le dispara en la pierna, y luego la amenaza con matar a toda su familia, pero repentinamente aparece el consejero con su espía, haciendo que este salga corriendo. Entonces cuando él mira a Jonás en el suelo, le termina disparando en la cabeza. Y por otro lado, vemos que nuestras protas se montan en un rifle y comienzan su viaje a Britania. Por lo que ya en Britania, los comandantes de los demás pueblos europeos se reúnen para hablar de cómo hacerle frente a los ataques alemanes, a lo que uno de ellos comenta que hará el emperador Otto, o sea, quien es el emperador de Alemania, ya que ha lanzado un portaaviones para atacar, así que tienen que pensar en hacer algo. Y en ese momento, Redford se levanta y les dice a todos que le den la bienvenida a la protagonista, que al entrar se presenta y señala a la brujita, quien hace abrir todas las ventanas mientras vuelan un rifle, demostrándole a todos los comandantes que es una bruja de verdad. Entonces, al estar sentados todos en la mesa, Fine les dice que su petición es que ellos manden tropas para su reino, y que si lo hacen, Iseta va a acabar con todos los portaaviones, a lo que estos responden que está bien, y terminan cerrando el trato. Entonces, al terminar la reunión, la prota le da las gracias a Redford, pero en ese momento llega un hombre llamado Groman, quien le dice a la princesa que le va a ayudar en su misión contra los portaaviones, por lo que ya más tarde, de vuelta al palacio, Fine le dice a Iseta que el portaaviones está en un lugar donde hay pocas líneas de ley, pero bueno, ella parece no escucharla. Es por eso que la prota le pregunta qué es lo que le pasa, a lo que ella le responde que estando en el mismo cuarto que ella se siente avergonzada, por lo que Fine se le lanza encima y comienza a hacerle cosquillas. Y por otro lado, en el portaaviones, vemos a los alemanes jugando al póker y planeando qué van a hacer. Entonces ya el otro día, vemos que Fine despide a Iseta antes de irse a la pelea en un avión junto con los otros soldados, así que al despedirse, esta le dice que se asegure en volver con vida, a lo que la brujita le asegura que sí, por lo que luego de esto los dos aviones despegan en busca del portaaviones, y ya en el camino, Groman le dice a Iseta que parece estar muy feliz, a lo que esta le responde que poder proteger a la princesa de su reino le da felicidad. Y dicho esto, llega el momento de la acción, por lo que Iseta sale del avión tomando su rifle y tocando los 4 torpedos para controlarlos con su magia, así que teniéndolos en su control, Iseta se dirige al puerto alemán, y mientras lo hace, recuerda lo que el comandante le dijo pocas horas antes, de que para hundir el portaaviones tiene que hacer que los 4 torpedos lo choquen en todo el centro, así que al llegar y ver el puerto alemán, se da cuenta de que el portaaviones no se encuentra, así que comienza a buscarlo, y al verlo, le comienza a disparar a los alemanes, y muchos aviones despegan del
portaaviones para atacarla, lo que hace que uno de los torpedos explote. Sin embargo, Izetta sigue esquivando los disparos, pero luego otro alemán dispara contra otro de sus torpedos, por lo que esta decide lanzarlo a uno de sus barcos, acabando con él. Y en ese momento el capitán Baszler despega con su avión, queriendo matar a la bruja. Pero bueno, ella por su parte decide acercar los torpedos al agua. No obstante, Baszler le sigue disparando, a lo que Grumman y los demás en el avión se enteran de la emboscada contra Izetta, así que aceleran para ayudarla. Por lo que mientras tanto vemos que ella parece perder su velocidad y termina cayendo en el agua, pero rápidamente se recupera y sigue volando, controlando nuevamente a los dos torpedos y diciéndose que va a cumplir con la misión. Así que manda un torpedo contra el ascensor del portaaviones, que en definitiva termina explotando. Por lo que luego aparece Grumman y los demás comienzan a dispararle a Baszler, lo que le permite a Izetta utilizar el último torpedo y hacerlo estallar dentro del portaaviones. Y en ese momento el hombre de lentes le dice a Baszler que no siga con la misión y que obedezca con la orden, por lo que Grumman e Izetta vuelven a salvo. Por lo que ya más tarde el hombre de lentes le menciona a Rage saber por fin la debilidad de la bruja, a lo que este le responde que le gustaría unirse al ejército de Fine y saber más. Por lo que ya por la noche, Rage, mientras va en un avión, lee un poco sobre la primera bruja blanca, quien se le apareció a un príncipe para curarlo, a lo que este quiso llevarla a su reino, pero esta le respondió que una bruja nunca podría ser su esposa. Pero en ese momento irrumpen a Rage para avisarle que casi llega, y por otro lado vemos que Izetta se resfría, por lo que Fine la acuesta en su cama para cuidarla, por lo que mientras tanto Rage aterriza todo golpeado, a lo que ya al día siguiente, este avanza por el pueblo pidiendo algunas indicaciones, y al verlo una señora le regala una manzana, y ya más adelante este se resbala y acaba en el agua, y en ese momento una chica lo ve y se ofrece a ayudarlo, a lo que al montarse en el carro, la niña y la chica se presentan con él y lo tratan muy amablemente, y ahí es que él se da cuenta que esas son las personas a las que están atacando en la batalla, por lo que luego esta lo llevan a una habitación, de la cual su madre es la dueña, y estando ahí él le da las gracias a ambas, porque ya más tarde Rage continúa leyendo sobre la bruja blanca, y como después de un tiempo el príncipe de la historia se enfermó y terminó muriendo, y al pasar por esto, la bruja prometió cuidar ese país por toda su vida, pero en ese momento le tocan la puerta del cuarto, y le avisan que la cena está lista, así que mientras come este habla con la chica, quien resulta ser Bianca, sobre el castillo abandonado y todo lo demás. Pero bueno, Bianca luego se enoja, ya que este mete la pata al hablar de Izetta. Entonces, al pasar esto, Rage se va a su cuarto, pensando en todo lo sucedido, por lo que se dirige al cuarto de Bianca para pedirle perdón, pero sin querer entra sin tocar y la ve bañándose, por lo que termina más avergonzado que antes, por lo que más tarde las guardias del palacio van a informarle a Bianca que aún no encuentran al espía de cara arrugada, y por otro lado, Rage se va a encontrar con él para hablar de todo lo que ha pasado, y al estar juntos, este le cuenta que había un secreto, pero bueno, al matar al soldado Jonás no pudo saber nada, por lo que luego vemos que el Lord Redford celebra una fiesta en su honor, y en ese momento aparecen Fine junto a Izetta, con unos lindos vestidos que hacen llamar la atención de todos, y al estar en el lugar, la protagonista le dice que bailen juntas, pero Izetta le dice que le da pena, por lo que Fine las saca afuera, y le dice que allí nadie las verá. Sin embargo, antes de comenzar a bailar, el hombre de lentes junto a una chica bastante extraña las interrumpen, por lo que la protagonista le dice a la brujita que entren de nuevo, pero el muchacho le sigue hablando, diciendo que bailen juntos, y en ese momento la chica se le queda mirando fijamente a la bruja, hasta que bueno, se le acerca y la besa rompiéndole el labio, y tragándose su sangre, y al hacer esto la chica se desmaya de inmediato, por lo que nuestra protagonista se enoja, y le dice al muchacho que eso no se hace, pero este rápidamente baja las escaleras, y desaparece cargando a la chica, por lo que luego Redford aparece, y les dice que entren para una reunión. Al estar en la reunión, el comandante de Atlanta les dice a ambas que están decididos a mandar a más tropas. Obviamente la protagonista se pone contenta, y entre tanto, Rage y el espía se esconden bajo una carreta, para buscar un cuarto secreto, que según el hombre de anteojos se encuentra en el reino abandonado, en donde se escondía la bruja blanca. Por lo tanto, ambos se meten en el reino, y comienzan a buscar aquel cuarto. Y al encontrarlo, Rage saca un frasquito con la sangre de la bruja, y abre la puerta del cuarto secreto, y al entrar logran ver un mapa, y Rage se acuerda de lo que le dijo el hombre de lentes, sobre que Izetta solo pudo usar su poder en algunos lugares, por lo que estando ahí, este comienza a tomarle fotos al mapa, y en ese momento el frasco con la sangre de Izetta comienza a alumbrar haciendo que una extraña piedra roja caiga a la fuente de agua, así que Rage obviamente la toma, pero antes de salir llegan Bianca y las demás guardianas, a lo que estos salen corriendo, y mientras huyen, Rage le dice al espía que se vaya sin él, a lo que le da la cámara y la piedra, por lo que en definitiva Bianca se termina encontrando con él, quien por su lado él se disculpa con ella, pero esta le dispara haciendo que este caiga de la torre, y paralelamente una de las guardianas usa su rifle y le dispara al espía antes de que este pueda huir, pero no obstante un señor quien resulta ser un infiltrado alemán ve el cuerpo de este y toma la cámara y la piedra, por lo que ya al día siguiente un grupo de personas de otro país que forman una resistencia contra los alemanes se dan cuenta de que el tren de ellos se acerca, así que colocan un camión en la vía para detenerlo. Entonces cuando el tren choca, las personas aprovechan para atacarlos, pero los alemanes le comienzan a disparar. Sin embargo, Izetta aparece con sus espadas y logra destruir el tren, lo que provoca que las personas estén felices. Y ya de vuelta al palacio, Fine le dice a esta que es muy famosa, ahora que está ayudando a las personas de otros países, lo que obviamente sonroja mucho a la brujita. Y por otro lado,
lado, Bianca le cuenta al consejero que han matado a Rage y al espía sin ningún problema, por lo que ésta le agradece y le pregunta que si se aseguraron de sus cuerpos, a lo que este le responde que sí y se va, por lo que mientras tanto el general le dice a Schneider que las tropas alemanas se acercan por el oeste, así que ambos van a contarle a Fine y a los demás sobre todo esto, y estando reunidos, el general le muestra todas las armas nuevas que los alemanes han creado para matar a la bruja, a lo que al verlas, esta dice poder vencerlos, y por su parte el general añade que los expertos del reino le han preparado una armadura y equipamiento especial para defenderse, y dicho esto, Fine comenta que es hora de atacar. Entonces al día siguiente las tropas al fin esperan a los alemanes por el sur. En ese momento uno de los soldados contesta una llamada y dice que el ataque alemán viene por el este. Por lo tanto, IZ y los demás se dirigen al este, a lo que al estar cerca, IZ toma su rifle y comienza a volar controlando los torpedos. Por lo que al ver a los tanques alemanes, ella le lanza un torpedo, pero sorprendentemente alguien lo termina explotando. Por lo que al ver a un lado, ella ve volando a la misma chica rara que le rompió el labio y tragó su sangre en aquella fiesta, a lo que esta se presenta como Sophie y le dice que por favor se rinda. Y por otro lado, mientras tanto, el hombre de lente las observa desde lo lejos y recuerda cómo una semana atrás la capitana de la base alemana le mostró a Sophie en un contenedor de experimentos quien resultó ser la antigua bruja blanca y que luego esta despertó, pero bueno, sin ningún poder, solo que tenía el deseo de probar sangre. Así que fue ahí cuando el hombre de lentes la llevó a la fiesta e hizo que besara a la brujita y probara su sangre. Es por eso que luego Sophie se desmayó y despertó y volvió a tener poderes. Pero bueno, volviendo al presente, Sophie le dice a Zeta que ella es la bruja blanca verdadera y que la han revivido gracias a la ciencia y es para detenerla. Pero Zeta le responde que ella le ha prometido a la princesa pelear por ella y que no piensa detenerse. Entonces al oír esto, Sophie le dice que si eso es lo que ella quiere, está bien. Entonces de inmediato comienza a atacarla, pero Sophie esquiva sus espadas. Sin embargo, ambas siguen luchando, lanzando sus espadas entre sí. Y en una de esas, Zeta usa su rifle para dispararle, pero la villana se logra cubrir y repentinamente la mala comienza a alejarse. Pero la brujita la comienza a perseguir y lanza sus espadas contra ella, pero esta activa la pira mágica que Rage consiguió para dejar a Zeta sin poderes, por lo que esta cae al suelo y Sophie aprovecha para cagarla a palo. Y por último la amarra con sus cadenas dejándola sin poder hacer nada. Por lo que al rato los alemanes siguen con sus ataques y logran destruir la mayor parte del reino de Alfin e incluso el palacio donde están Fine y los demás. Entonces al quedar el palacio en pedazos, Bianca guía a Fine y a los demás por un túnel secreto, que bueno, solo los de la realeza conocen. Por lo que mientras tanto los alemanes tratan de conseguirlos y siguen explotando las bases de los soldados de Fine, quienes terminan cubiertos por las rocas. Y por otro lado, el general de pelo rubio junto a un pequeño grupo de soldados y a las chicas guardianes se acercan a donde se encuentra Zeta y planean rescatarla, por lo que salen en contra de los alemanes y le comienzan a disparar. En sí, el general toma a Zeta, quien se encuentra sangrando y muy débil, y todos los demás soldados le dicen al general que corra, ya que ellos darán su vida por la bruja. Entonces, entre tanto, la gente del pueblo de Alfin se preparan para huir a las montañas, al escuchar que los alemanes se están acercando, por lo que ya más tarde, Sophie y el hombre de lentes se presentan con el emperador de Berlín, quien les dice que han hecho muy buen trabajo y que pronto lo va a recompensar. Y mientras tanto vemos que Zeta sueña con su abuela, quien cuando era pequeña le dijo que la bruja blanca había robado una piedra mágica, la cual fue almacenada con mucho poder, por lo que en ese momento la brujita despierta y ve a Fine, quien se alegra mucho de verla de nuevo, y por su lado Lot les dice que va a llamar al doctor para que la vea, y sale del cuarto. Y por otra parte, Fine le cuenta a Zeta que ya hace un mes al fin está conquistada por los alemanes, y que ahora ellos se refugiarán en un reino en el cual está escondido en un bosque, y que antes lo usaban los capitanes del ejército. Por lo que ya más tarde, Zeta les cuenta a Fine y a los demás que Sophie es la verdadera bruja blanca, y que además esta ha podido usar sus poderes en lugares que ella mismo no podía, a lo que el consejero le dice que eso es gracias a la piedra mágica. Y entre tanto, Sophie usa su piedra mágica para acumular la energía de la Tierra hasta formar un gran círculo rojo, por lo que luego tira esa energía en forma de piedritas pequeñas dentro de los misiles alemanes y los controla para ir en contra de Britania junto a los demás aviones. Y mientras tanto, el consejero le sigue explicando a Zeta que la piedra mágica es real, que él ha conseguido un libro antiguo el cual revela los secretos más poderosos de la bruja blanca. Y en ese momento aparece el general y les da la noticia de que Britania ha sido bombardeada. Y por otro lado, en el laboratorio alemán, uno de los científicos revisa a Sophie y le dice que tiene que descansar antes de volver a usar su poder, a lo que ella por su lado le responde a él y a la capitana que su único propósito es acabar con todos los del reino de Alfin. Y de vuelta en el escondite, vemos que Fine comienza a llorar, a ver que Zeta no puede levantarse. Pero bueno, aún por su lado, ella quiere pelear. Y por otra parte, el emperador se reúne con sus comandantes para decirle que muy pronto Alemania conquistará todo el mundo. Así que más tarde, Zeta se intenta levantar, pero termina cayendo al suelo y llorando en los brazos de Bianca. Aunque en ese momento llega el consejero y les dice que si quieren volver a intentarlo, hay una sola manera de hacerlo, por lo que le muestran la otra mitad de la piedra mágica.
Y al verla, IZ obviamente se queda sin palabras, por lo que ya unas horas más tarde, el ejército alemán consigue el escondite de Fine, por lo que obviamente entran al lugar y comienzan a disparar. Pero Bianca entra a donde está la princesa y le avisa todo lo que está sucediendo. Y por su lado, el hombre de lentes le dice al general alemán que le permita ayudarlo a capturar a Fine, a lo que este le dice que sí. Es por eso que al entrar, el general alemán toma a los soldados menos heridos y le dice a Fine que si no se entrega, comenzará a matarlos uno por uno. Obviamente al ver esto, Fine sale del cuarto y le dice que deje de dispararles. Pero en ese momento IZ aparece, controlando el poder de la piedra y acaba con todos los alemanes, por lo que el general y el hombre de lentes salen corriendo. Entonces cuando Bianca ve a IZ con la piedra, recuerda lo que le dijo el consejero unas horas antes, sobre que la piedra puede consumir su vida. Pero bueno, sin embargo la brujita decide usarla. Así que ahora, mientras el general trata de huir, el hombre de lentes lo detiene y le pregunta si el ejército alemán tiene órdenes de matarlo a él, a lo que este le dice que sí, y que es hombre muerto, a lo que obviamente el hombre le termina disparando y se rinde antes que vean que los demás le disparen, por lo que luego el muchacho habla con el consejero y le ofrece un trato. Pero primero le dice que saque de su bolsillo una fotografía, donde le muestra la gran bomba que el emperador ha creado para destruir un país en un solo segundo. Y también le dice que como lo quieren matar a él, su única opción es ayudarlos a ellos. Así que en ese momento el consejero se le acerca y le da un golpe, diciéndole que su plan es un asco. Pero bueno, sin embargo, este le da la noticia a Fine y a los demás, a lo que ella comenta que no le pedirá a IZ que use su poder de nuevo, ya que obviamente la piedra puede consumir su vida. Pero no obstante, IZ se levanta y la cachetea diciéndole que si ya han empezado esta batalla, juntas deben terminarla. Y por su lado Fine la mira a los ojos, decidida a seguir peleando. Por lo tanto, van a ver al hombre de lentes, quien les explica todo el plan de los alemanes con la bomba. Así que ya por la noche, la brujita sale a volar con Fine para disculparse por la cachetada, y termina mostrándole la hermosa luna. Por lo que ya al día siguiente, la protagonista, el consejero y el hombre de lentes se dirigen a Westria, que sería donde se dará una conferencia con todos los comandantes europeos. Por lo que mientras tanto, la brujita toma su rifle y sus espadas y se va a la batalla. Así que de esta manera se consigue con Sophie y los alemanes, que le comienzan a disparar con todo lo que tienen. Pero esto no logra hacerle nada a la bruja, por lo que mientras tanto, cuando el capitán Baszler ve al hombre de lentes en el mismo carro que Fine, se enoja y le dice a los soldados que comiencen a dispararle, por lo que el consejero acelera, pero termina tirándose del carro por un camión que se les pone enfrente. Así que en ese momento aprovecha para escapar. Y por otro lado, vemos a IZ y Sophie continuando la pelea y dándose unos buenos pim pum pam con sus espadas, por lo que la brujita trata de acercarse a la bomba para destruirla. Pero bueno, por su lado Sophie le comienza a lanzar los tanques y los aviones, pero esta logra detenerlos, así que luego le recuerda que si Sophie está lejos de la bomba, no podrá lanzarla, por lo que obviamente comienza a volar lejos de esta, a lo que Sophie empieza a perseguirla. Pero dejando de lado esto, entre tanto, en la reunión de Westria, el capitán alemán le muestra a todos la bomba que han creado, y les dice que si no firman y declaran que Alemania tendrá sus tierras, acabarán con todos los países. Por lo que mientras tanto el consejero le dice a Fine y a Bianca que distraerá a los soldados, para que ellas puedan entrar en la reunión. Así que este sale corriendo mientras los soldados lo persiguen, por lo que al llegar a cierto punto, un soldado aparece delante de él, y al verlo, este se imagina a Jonás, y no le dispara, pero el chico sí lo hace y termina acabando con su vida. Y por otro lado, el capitán Baszler encuentra al hombre de lentes y le dice que es un traidor, obviamente. Es por eso que lo apunta con su pistola y le dispara. Y mientras tanto, vemos que nuestra protagonista entra en la reunión y les comenta a todos sobre que IZ está peleando contra Sophie. Así que no deben firmar nada hasta que la pelea termine. Y por otro lado, Sophie sigue atacando a la brujita y hasta le lanza trenes. Pero bueno, esta logra defenderse y le dice que si en verdad ella es la bruja blanca, no debería comportar de esa manera. Sin embargo, esta le responde que después de matar a tanta gente por el antiguo rey Matías, este antes de morir mandó que la mataran para controlar su poder. Así que por eso ella no le tendrá piedad al reino de Alfín. Pero bueno, terminando de hablar, esta vuelve a atacar a la brujita, tirándole contra la Torre Eiffel. Pero esta le responde tirándosela encima, lo que hace que ambas se enojen aún más. Y por otro lado, los alemanes sacan su as bajo la manga. Sí, un clon de Sophie que lo van a usar y hacer despegar el misil con la nueva bomba. Sin embargo, en ese momento, nuestra brujita comienza a concentrar toda la magia de la línea de ley de la Tierra. Y obviamente al ver esto, Sophie comienza a hacer lo mismo. Y mientras tanto, Fine sale de la reunión para ver y recordar lo que IZ le dijo la noche anterior, de que su plan era ese, a pesar de que la piedra podría consumir su vida. A lo que al final IZ logra concentrar toda la energía, desactiva la bomba y logra eliminar a Sophie, lo que provoca un gran estallido de luz que todos logran ver a lo lejos. Así que después de esto, los Estados Unidos y otros países empezaron a atacar a Alemania, terminando con sus conquistas, a lo que ya unos meses más tarde el emperador termina quitándose la vida. Y bueno, de esta manera por fin termina toda la batalla. Así que 3 años más tarde vemos que Fine se dirige a una casita en el bosque, y cuando Lot la ve, sale corriendo llevando a IZ en una silla de ruedas. Y de esta manera termina el resumen de Shumatsu no IZ. Así que ya saben, si les gustó el resumen, comenten bruja en los comentarios, así los leo. Espero que les haya gustado y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.